Rodrigo, eh, no sé qué pasó ahí. Damos comienzo a la charla de el nuevo baremo 549/25 de las nuevas incapacidades en lo laboral. Agradezco a la comisión directiva que se pueda realizar este tipo de charlas para colaborar y ayudar tanto con abogados como los peritos médicos legistas que nos acompañan y doy apertura a la sesión. Así que Víctor, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por incorporarse a esta charla. Eh, la idea de hoy es hacer una introducción general a la nueva tabla, al nuevo baremo 549 del 25. Doy por sentado que los que estamos acá tenemos un manejo bastante ágil de la tabla anterior. Ya estamos trabajando con el baremo nuevo, así que la idea es hacer en la clase de hoy un repaso de las generalidades que plantea esta nueva tabla y dejar abierta el último segmento a las preguntas, que me parece que es lo más rico de esta charla. Lo que les voy a ir pidiendo, por una cuestión de orden y para que todos escuchemos bien y que sea claro, vayan subiendo las preguntas al chat. Así al final de la charla los puedo ir respondiendo por orden, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es tratar de compartir la pantalla, a ver si se ve bien. Bien, ¿todos ven la pantalla compartida? Sí, se ve Sí, perfecto. Bien, perfecto. Voy a agrandar un poquito la letra para que se vea. Bueno, esta es la nueva herramienta con la que estamos trabajando a partir del 1 de febrero. Eh, por ahí alguna recomendación técnica que la conocen y demás. Yo el baremo lo tengo bajado en un PDF y lo abro con el navegador de Chrome para abrir PDFs porque tiene una herramienta de búsqueda, de edición y demás que cuando necesito buscar una palabra clave me resulta más cómoda. Otros pueden usar cualquier lector o navegador de PDF que les permita buscar una palabra clave rápidamente, ¿sí? Bueno, a diferencia de la tabla anterior o el espíritu de este nuevo baremo, por ejemplo, es ser un poco más conciso en cuanto a los rangos de incapacidad. Por ejemplo, en la tabla anterior nosotros teníamos un ítem que era cervicobraquialgia. Todos saben de qué se trata. Y podíamos tabular de entre 5 y 25% de acuerdo a ciertas consideraciones. Poniendo el mismo ejemplo, la cervicobraquialgia, los que calculo que la mayoría que estamos acá entendemos algo de medicina o somos médicos o son abogados que trabajan haciendo daños laborales, la cervicobraquialgia es un síndrome. Es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. Los síntomas son los que refiere el actor, los que refiere el paciente. El síntoma por excelencia es el dolor. En la práctica clínica, el dolor es el que nos orienta para buscar patologías, lesiones, enfermedades. Pero sabemos muy bien que en medicina legal los síntomas, las sensaciones que tiene el paciente, no son tabulables. Sí, nos tenemos que guiar por los signos, ¿no? Los signos son aquellos que podemos objetivar, los que podemos ver, o palpar, o sentir, o marcar en un estudio complementario o en una maniobra semiológica. Dicho esto, ¿para qué nombré este asunto? En el baremo anterior teníamos varios síndromes que podíamos tabular. La cervicobraquialgia era uno, por ejemplo. Si teníamos un paciente con una cervicobraquialgia, nosotros teníamos ese síndrome y podíamos tabular con un rango de incapacidad. En ese caso era muy amplio, era de 5 a 25%. Por ejemplo, las lumbalgias o las lumbociatalgias, de acuerdo a ciertas características, se podían tabular entre un 5 y un 10%. Esta tabla nueva elimina la posibilidad de hacer diagnósticos sindromáticos. Por ejemplo, ya vamos a hablar en la próxima clase específicamente de columna, pero si yo quiero buscar una cervicobraquialgia en esta tabla, no la voy a encontrar. Entonces, tengo que entender de qué estoy hablando cuando digo, por ejemplo,
cervicobraquialgia, voy a nombrar este ejemplo varias veces porque es un ejemplo que les trae bastante dolor de cabeza en estos últimos meses a todos nosotros. La cervicobraquialgia es un síndrome que comprende la rigidez de la columna o la limitación funcional, la sensación de hormigueos o parestesias a los miembros superiores, por eso es braquialgia, y braquialgia significa dolor en el brazo, dolor en el miembro superior. Puede comprender también la pérdida de fuerza y la alteración de la sensibilidad. Entonces, si yo tengo un actor que presenta una cervicobraquialgia, en vez de ir a buscar el síndrome a la tabla, tengo que ir a buscar los componentes. Entonces, en la tabla tengo que buscar la rigidez de la columna, la limitación funcional. Tengo que buscar si tiene limitación o alteración de la movilidad, a qué raíz nerviosa corresponde, y si tiene alteración de la sensibilidad, a qué raíz nerviosa corresponde, y tabular todo por separado y después hacer el cálculo completo. Es un poco más engorroso para nosotros, pero bueno, como siempre les digo, si la lesión está, la vamos a encontrar y vamos a encontrar la forma de tabularla. Eh, Voy a ir leyendo un poco sobre el baremo y comentando a qué se refiere cada uno de los capítulos. O sea, esto lo pueden leer, la idea es después abrir las preguntas y abrir la discusión al respecto. Como dice en el primer renglón, el propósito es establecer un procedimiento uniforme y estandarizado. Uniforme es sacar del medio estos rangos de porcentaje de incapacidad que daba la tabla anterior, que sea lo más estandarizado posible, que sea lo más práctico posible para que todos, ante un mismo signo, podamos, ante un mismo hallazgo, podamos tabular de la misma manera. eh, y define como secuela a cualquier condición o lesión que persista una vez agotadas las instancias de tratamiento médico. Entonces, y cuya duración se estime como permanente o que coexista una vez que haya consolidado el daño jurídico. Entonces, el espíritu de esta tabla es tabular las secuelas suponiendo que ya se agotaron todas las instancias de tratamiento. Por ejemplo, a ver, me viene a la cabeza un paciente que tenga cualquier lesión y una limitación funcional de la rodilla. Bueno, tendría que aplicar esta tabla una vez que esa limitación funcional de la rodilla fue tratada, rehabilitada, con todos los medios posibles y quedó una secuela permanente. O sea, me evita que hagamos una evaluación de daño corporal cercana al evento dañoso, sin que haya un tratamiento adecuado instituido. Pero supone también que ese tratamiento tiene que haber existido. Esto más adelante puede traer ciertos dolores de cabeza, sobre todo cuando tenemos por ahí una enfermedad o un accidente que no ha sido reconocido por la DRT y el paciente se trata en otro lado y empieza, o no termina recibiendo ningún tratamiento porque no lo trata la RT porque no reconoce el accidente, no logra que lo atiendan por la obra social o por el sistema público y queda con alguna secuela, pero de una lesión que nunca fue tratada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es de aplicación este baremo? En fin. Y como dice acá, en este capítulo se evita la utilización de intervalos. En vez de poner de una incapacidad tanto de 5 a 10%, no. Tanta incapacidad, 3%. Tal lesión, 4%. Tal lesión, 5%. Al evitar estos intervalos, evita cierta discrecionalidad, ¿no? Acá también nombra esta palabra, discrecionalidad del evaluador, que también en la tabla anterior era muy laxa al respecto. Si vos haces una norma o definís una regla y la regla te da una laxitud para moverte entre un valor y otro, a veces es muy difícil definir, bueno, pongamos que tengo una lesión que me dice de 5 a 10%. ¿Por qué le doy un 5 o por qué le doy un 10? ¿En base a qué criterio? ¿En base a lo que me parece? ¿En base a si el actor me dio lástima como rengueaba o no rengueaba? Si tenía dolor, pero si el dolor no es mensurable. Bueno, entonces evita esa diferencia entre criterios y otros. Como si alguno estuvo en las charlas del año pasado, yo siempre digo, una muletilla que siempre digo, si vos tenés 3 peritos vas a tener 4 incapacidades. Porque era así. Tenés 3 peritos, tenés 2 criterios distintos. Bueno, lo que viene a hacer esta tabla es unificar todos los criterios para evitar esas grandes diferencias. Otro punto muy importante es que sí ya deja por sentado que los casos
donde haya varias secuelas, se van a evaluar mediante el cálculo de la capacidad restante. Y eso lo deja bien, bien en claro. Y ahora, más adelante, vamos a nombrar un poquito cómo se calcula la capacidad restante respecto a las preexistencias y a las lesiones concurrentes. Pero acá no deja lugar a dudas sobre cómo utilizar este cálculo. Otro punto fundamental que viene también, que es muy importante este baremo, es que trata de hacer énfasis en la objetividad. Y desde ese criterio dice que en ciertas situaciones el examen físico no sería necesario como para identificar o caracterizar la secuela. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo de rodilla. Si yo tengo un actor que tiene una lesión completa del ligamento cruzado anterior, según esta tabla, no necesitaría ni siquiera revisarlo. Con identificar al actor y con certificar que tuvo una lesión del cruzado ya es suficiente para determinar incapacidad, sin siquiera hacer un examen físico. O si tiene una pseudoartrosis, que es una falta de consolidación en un hueso, también sería suficiente con tomar las radiografías, en las radiografías identificar la pseudoartrosis o la no consolidación y no haría falta revisar al actor, con eso sería suficiente para determinar la incapacidad. Por eso habla de ciertos casos en los cuales el examen físico no se considerará un requisito indispensable, ¿sí? Como dice acá mismo. ¿Todos llegan a leer bien la pantalla o ahí la agrandé un poquito más? Bien. Muy bien. Perfecto, Ahora, se ve. decime, Guille, ¿qué vas a decir? No, se ve perfecto, digo. Bien, bien. Después si queda un tiempito, explica bien cuando hay lesiones motoras y sensitivas de un nervio, cómo valora una tabla y la otra, que eh, a mí no me queda muy claro. ¿Viste? Sí, sí, eso lo vamos a meter. Vamos a tratar de que el periodo de preguntas sea lo más extenso posible, porque de acuerdo a lo que vimos en todas las charlas del año pasado, es lo más rico. ¿M? Sí. Cuando la interacción con los oyentes es lo más rico de la charla, más de lo que yo pueda decir, que está todo escrito en el baremo. Ahora, acá pone un capítulo sobre un párrafo sobre la confiabilidad de los estudios complementarios, ¿m? Que habla de calidad. Dice, si un estudio complementario resulta no confiable por parámetros de calidad insuficientes, se deberá repetir. ¿Cuáles son los parámetros de confiabilidad de un estudio? ¿M? Por ejemplo, en una campimetría, un campo visual computarizado, sí hay ciertos criterios de confiabilidad del estudio que el mismo estudio lo coloca, pero ¿cómo sé si una resonancia es no confiable? ¿Cuál es el parámetro de calidad? O una radiografía, o no sé, un electromiograma. ¿Cuál es el parámetro de calidad de un electromiograma para decirme que es confiable o no es confiable? O un análisis de laboratorio. Bueno, en esos casos, si supongamos, qué sé yo, el centro médico de diagnóstico donde se realiza no está estandarizado, controlado, puedo decir, bueno, mira, es un centro que no lo conozco, pero bueno, es muy difícil. Este es un capítulo también bastante este, controversial, ¿sí? Más allá de toda la controversia que trajo esta tabla para el estado actual de la cosa. También vuelve a insistir en que no se ordenarán ningún estudio invasivo o de riesgo para la validación de las secuelas, ¿no? O sea, claramente los estudios que impliquen invasión, punciones y demás, a menos que sean fundamentales, no van a ser indicados por las comisiones médicas. Tengan en cuenta que esta tabla habla de las comisiones médicas, pero bueno, se ha hecho extensivo, por supuesto, a la aplicación en todo el foro del trabajo. Eh, Pueden leer aquí los criterios de aplicación para la tabla de evaluación, que tiene que ser hay una contingencia laboral que haya sido reconocida como accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad profesional no listada, reconocida por la comisión médica. La afectación tiene que estar documentada. Y este capítulo es
importante, por ejemplo, para los que tienen alguna experiencia, yo soy traumatólogo, yo soy especialista en cirugía de la mano. Nosotros en cirugía de la mano, en la especialidad mano y miembro superior, tenemos un montón de secuelas que son demostrables solo por el examen físico, que no hace falta pedir. Primero que no es necesario pedir muchos estudios complementarios para determinar lesiones mediante el examen físico, por ejemplo. Eh, y otras veces las lesiones, como son, estamos hablando de estructuras muy pequeñas, por ejemplo las articulaciones interfalángicas, las articulaciones de los dedos, lesiones anatómicas que pretende buscar este baremo no aparecen en ningún estudio. Yo tranquilamente después de un accidente, de un traumatismo severo, por ejemplo, un martillazo en el dedo índice, en la falange proximal. Eso me puede dejar, aunque no haya una fractura, cierta rigidez de la articulación, una limitación funcional. ¿Por qué? Porque se retraen los pequeños ligamentos, la cápsula articular, eh, todo el complejo del aparato extensor y flexor del dedo. Pero yo pido una resonancia y la resonancia, por más que sea con microbobina o que sea un resonador de última generación y demás, no va a detallar estas estructuras. Sin embargo, la limitación funcional yo la voy a tener y la voy a objetivar mediante el examen físico. Pero lo que dice esta tabla es que, aparte de la historia clínica, las pruebas complementarias deben justificar la merma y demorar que es consecuencia directa de una contingencia laboral. Eh, y sobre todo esto que les decía, en el caso específico de patologías osteoarticulares, cualquier limitación articular que reduzca los arcos de movimiento debe estar respaldada por un sustrato anatómico que justifique dicho hallazgo patológico. O sea, en teoría, que si yo encuentro una rigidez en la interfalángica proximal del índice, pero no tengo ninguna resonancia que me lo demuestre, la radiografía, obviamente, como es una lesión de partes blandas, es normal, la ecografía no va a encontrar absolutamente nada, en teoría no estaría respaldada por un sustrato anatómico. Lo que pasa es que yo como médico lo reviso y el dedo no lo mueve, por más que yo lo fuerce o haga las maniobras, no lo va a mover, la limitación funcional va a estar. Bueno, esto va a generar bastante lío. Y habla en el punto 3 directamente de las exclusiones, es decir, las afecciones que no cumplan con estos criterios, o sea, que no sea reconocida una contingencia laboral y que no esté documentada, no serán tenidas en cuenta para la valoración del daño corporal. Ahora, yo les pregunto a los abogados si estas exclusiones no son las que generan los litigios. O sea, primero, cuando no es reconocida como accidente de trabajo, enfermedad profesional no listada, y el paciente tiene la afección. Y segundo, cuando es una afección de difícil documentación, que es lo que termina en un juicio, es lo que terminamos resolviendo nosotros como peritos de oficio. Por supuesto, con respecto al dolor, como es un síntoma, como es algo que el paciente siente y no se puede objetivar, todo lo que sea cuadro doloroso está excluido de la valoración. ¿Sí? Y acá hay un párrafo que pasa inadvertido si uno no le presta mucha atención. Dice, las enfermedades que no estén incluidas en el listado de enfermedades profesionales, pero hayan sido reconocidas por la Comisión Médica Central o el fuero laboral, acá pone fuero laboral, que presenten secuelas no contempladas en esta tabla, van a ser tabuladas mediante el decreto 478 del 98, que es el baremo previsional. Entonces, lo que no se encuentra en esta tabla para enfermedades profesionales reconocidas por la Comisión Médica o el fuero laboral, van a ser tabuladas por el decreto 478 del 98. Y esto, anótenlo al margen porque abre una puerta muy importante. Este párrafo habla de enfermedades, valoración de enfermedades no listadas, pero se van a dar cuenta que hay un montón de secuelas de accidentes de trabajo que también podrían ser tabuladas por el baremo previsional. ¿Sí? Bien. Voy a chequear hasta acá. Si hay preguntas, por favor, vayan subiéndolas al chat. Yo ahora en unos minutos, cuando hablemos de factores de ponderación, que es algo bastante rápido, cómo se aplican, el cálculo de la capacidad restante y demás, así que en 10-15 minutos voy a abrir el chat, vamos a ir respondiendo las preguntas de a una, así que por favor súbanlas todas ahí.
Este capítulo de factores de ponderación en la tabla anterior no había quedado muy claro, era casi de libre interpretación, sobre todo porque había tres factores. Uno era la dificultad para la realización de las tareas habituales. Entonces, nosotros como peritos teníamos que determinar si la secuela que presentaba le generaba una dificultad leve, intermedia o alta para la realización de las tareas habituales. Teniendo en cuenta que nosotros no conocemos las tareas habituales que realizaba el trabajador más allá de lo que estaba denunciado en la demanda. Y muchas veces pasaba que la demanda decía una cosa y la contestación de demanda decía otra. Entonces, nosotros hacíamos la pericia y un punto de impugnación muy importante, por ejemplo, poníamos secuela de lesión meniscal, dificultad para las tareas habituales, el actor decía que era chofer de transporte de pasajeros, poníamos intermedia. Entonces, la impugnación era cómo vamos a poner que tenía una dificultad intermedia si nosotros no nos basábamos solamente en los dichos del actor que estaba en la demanda. Bueno, pero también es un punto controversial porque realmente en parte tenía razón. Si nosotros leemos la demanda, dice una cosa, la contestación dice otra o completamente opuesta, entonces nosotros estamos obligados a zanjar esa diferencia. Otro punto que tenía la tabla anterior era la necesidad o no de recalificación laboral. Teníamos que decir si, de acuerdo a las secuelas que presentaba, el actor tenía que ser recalificado o no. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, muchas veces en el expediente SRT, el RAR, el relevamiento de agentes de riesgo, decía que el actor no estaba expuesto a ningún agente de riesgo. Entonces nosotros, ¿cómo podíamos decir si era necesario recalificarlo o no? ¿En base a qué? ¿A qué tareas realizaba? ¿Las que decía el actor o las que decía la demandada que decía que no hacía ninguna de esas tareas, que no corría ningún riesgo y que estaba fantástico, como si estuviera durmiendo en su cama, en su casa? Y por último, el factor edad, que acá también era una ensalada porque, de acuerdo como a la interpretación de cómo estaba redactado, por un problema de redacción, de cómo estaba redactado, el factor edad se podía sumar como complemento aritmético o se podía sumar al porcentaje de los factores de ponderación anteriores, sacar un factor único y eso, ese porcentaje, sumarlo a la incapacidad que habíamos dado. Bueno, todo eso que generaba mucha controversia, esta tabla la dio por tierra, directamente estableció dos factores de ponderación. El tipo de actividad o la dificultad para, eh, para la realización de las tareas habituales, que incluye el tipo de actividad y la reubicación. O sea, los dos primeros factores de la tabla anterior los unió en un solo factor. Y acá dice, tipo de actividad. El indicador más relevante para evaluar el tipo de actividad es el grado de dificultad que la incapacidad laboral representa para el desempeño de sus tareas habituales del trabajador. Lo mismo. ¿Cómo sé yo qué tareas son las habituales? ¿Las que están en la demanda o las que están en la contestación? Y si es necesario, reubicarlo. Entonces, abre una tabla y dice, leve. Será leve cuando las secuelas evaluadas generan una incapacidad laboral permanente parcial secundaria a un compromiso estético y no amerite la reubicación laboral. Las dos condiciones, que sea un compromiso estético, no funcional, y no sea necesario reubicar al actor en su trabajo. Es intermedia cuando las secuelas evaluadas generen incapacidad laboral que exceda el compromiso estético exclusivo, pero no amerite la reubicación laboral. En mi experiencia, obviamente son las mayorías. La mayoría de las lesiones van más allá de la estética porque hay cierto compromiso funcional, pero no es necesario reubicar al paciente en su trabajo. Y es alta cuando ya haya sido reubicado, cuando sea necesario reubicarlo, amerite la reubicación, cuando presente una incapacidad laboral permanente total y definitiva, o en el supuesto que el trabajador hubiera desestimado iniciar o culminar el proceso de recalificación profesional siempre que esta decisión hubiera sido debidamente informada y justificada, ¿no? Y da directamente un porcentaje para cada tipo de factor. Cuando la dificultad para la realización de las tareas habituales es leve,
da un 5%. Intermedia 10 y alta un 20%. Ahora bien, si ustedes recuerdan la tabla anterior, acá había un intervalo de 0 a 5, de 0 a 10 y demás. Esta tabla directamente sale del 5%, el 0 no existe más. Entonces, ya en este factor de ponderación, dificultad, ya partimos de un 5% como mínimo. Bien. Y el otro factor de ponderación es la edad, que en la tabla anterior, si ustedes recuerdan, daba unos rangos de edad y daba un rango de porcentaje, de 0 a 5, de 0 a 2. Bueno, en esta tabla se habla de los rangos de edad menores de 21, 21 a 35, 36 a 45, mayor o igual a 46, y da un porcentaje específico para cada rango etario. Lo mismo, el 0 acá no existe. Entonces, supongamos que tenemos una lesión leve que me da un 5% en un actor mayor de 46 años, ya arranco de un 7%. Entonces, ¿cómo se opera este 7% de estos factores de ponderación? ¿Se suman directamente? No, acá lo explica perfectamente bien el baremo. Supongamos que nosotros, esta tabla es bien clara, tenemos una fractura de húmero derecho que no tiene secuelas y da un porcentaje de incapacidad de 8%. El rango de dificultad para la realización de las tareas habituales, como excede el compromiso estético, pero no es necesario reubicar al actor, es intermedio, entonces da un 10%. Y de acuerdo a la edad del actor, corresponde un 4%. La suma de los factores de ponderación es 14%, y es de intermedia más 4 de edad. Y este 14% se calcula del 8% inicial y finalmente se suma. Entonces sería 8% por la fractura de húmero derecho sin secuelas, más 1,12% de factores de ponderación, ¿m? Da 9,12% de incapacidad total. ¿Está claro? Bien. Por supuesto, en caso de que la incapacidad sea igual o superior al 66%, el máximo valor de dicha incapacidad será 65,99%. Y en caso de que una incapacidad laboral permanente sea total por aplicación de la tabla de evaluación laboral y por incorporación de los factores de ponderación supere el 100%, el valor máximo de dicha incapacidad será 100%. ¿Sí? Bien, si hay alguna pregunta hasta acá, anótenlas. Con respecto a cómo aplicar el método de la capacidad restante respecto de preexistencias, ¿sí? Una gran diferencia con la tabla anterior es la siguiente. Esta tabla nos dice que el cálculo de la capacidad restante se va a realizar sobre la preexistencia anterior, pero sin tener en cuenta los factores de ponderación anteriores. Yo en el aire les doy un ejemplo, este ejemplo que vimos acá arriba. En este caso al actor le habían determinado un 9,12% de incapacidad, pero este 9,12 era 8% por la fractura de húmero más 1,12% de factores de ponderación. Si esta fractura de húmero fuera la preexistencia, yo tendría que tener en cuenta solamente el 8% para hacer el cálculo de la capacidad restante por una lesión futura. No el 9,12, sino el 8% que es el porcentaje puro de incapacidad sin la suma de los factores de ponderación. Entonces, en lo que tendríamos que empezar a ver en futuros dictámenes o en futuras expedientes es, nos ha pasado a todos. Por ejemplo, nosotros calculamos una incapacidad, viene la impugnación y dice, el perito no calculó la preexistencia del expediente tanto que tenía un 4,5%. Bueno, pero me tienen que decir que ese 4,5% a qué corresponde. ¿Cuánto es de física y cuánto es de factores de ponderación? Porque yo voy a tomar como preexistencia solamente la incapacidad física determinada, no los factores de ponderación. Se lo tengo que restar. Volviendo a este ejemplo, la preexistencia es 8%, no es 9,12. ¿Sí? ¿Y cómo se calcularía? Acá da un ejemplo bien claro. Tengo una amputación, por ejemplo, del dedo mayor derecho que me da un 6% de incapacidad.
hago el cálculo de factores de ponderación que me da 13%, 13% de 6 más 0,78. Y calculo, en este caso, 6,78, que es 6 más 0,78, y acá lo pone bien, porcentaje total, 6,78 de un 85% de capacidad restante por el siniestro previo, ¿no? Como dice bien claro acá en este ejemplo. Supongamos que tiene una preexistencia de 15%, la capacidad restante es de 85, entonces hago el cálculo del porcentaje por la lesión actual, más los factores de ponderación, y esto se lo resto a la capacidad restante 85%. Entonces, en la incapacidad actual, en vez de 6,78, va a ser 5,76. ¿Está bien? Bien. Ahora, supongamos, esto se lo pregunto a ustedes. Todavía yo no hice el cálculo y me parece que va a ser medio engorroso. Yo tengo este caso como preexistencia, que ya viene de un accidente anterior y este es el segundo accidente. ¿Cómo calculo la capacidad restante? En base a 5,76, en base al 6%. Hago 6% de 85 para calcularla. ¿Cómo hago el cálculo? Porque recuerden que yo no tendría que tomar los factores de ponderación. Así que bueno, eso me parece que va a traer colita. Bien. Otro inconveniente que teníamos cuando aplicábamos los factores de ponderación, era inconveniente porque eran discusiones, eran discrepancias y variaban mucho los criterios, no solo entre los peritos, sino entre los jueces. Por ahí nosotros hicimos una pericia y el tribunal nos decía, no, no corresponde aplicar el cálculo de la capacidad restante en caso de secuelas concurrentes porque todas las lesiones ocurrieron en un mismo evento traumático. Supongamos que teníamos un trabajador que se caía de la escalera, entonces tenía una lesión ligamentaria de rodilla, una lesión ligamentaria de tobillo. Hacíamos el cálculo en el aire. 10% de la rodilla, capacidad restante 90, 5% del tobillo, hacíamos 5% de 90. Entonces hacíamos la diferencia de capacidad restante. Y por ahí el juez decía, no, no corresponde porque como las dos lesiones son de un único evento traumático, corresponde la suma aritmética. Y al revés, entonces nosotros en otra pericia poníamos, bueno, 10% de la rodilla más 5% del tobillo es 15. Dice, no, tiene que hacer el cálculo de capacidad restante porque la tabla dice que cuando hay lesiones concurrentes, corresponde el cálculo de capacidad restante. Entonces después venían las impugnaciones y demás, y algunos tribunales fallaban de un lado, otros del otro. Con esta tabla, esta discusión se acabó. Cuando las secuelas son concurrentes, o sea, cuando hay varias secuelas devenientes o derivadas de un único evento traumático, hay que discriminarlas y hacer el cálculo de la capacidad restante en caso de secuelas concurrentes. Por ejemplo, tenemos una secuela, todos estos ejemplos están en la tabla, o sea, son bien claros. Tenemos una secuela A que da un 10%, la secuela B da 8%, y acá ya hago el cálculo sobre la capacidad restante anterior, que sería 90%, a 7,20. Y la secuela C da un 5% y hago el cálculo sobre la capacidad restante, que sería 82,8, que da 4%. Y a esto vuelvo a sumarle los factores de ponderación acá, la dificultad y la edad, ¿m? Y me da un porcentaje final. Este es el subtotal, 21,34. Aplicando el cálculo de la capacidad restante, más factores de ponderación, 2,56 y me da 17,92 por la sumatoria por la aplicación de la capacidad restante. ¿Sí? Muy bien. Esto era en caso de secuelas concurrentes y acá explica ahora el baremo cómo aplicar, hacer el cálculo en caso de evaluación de una zona anatómica que presente la preexistencia. Esto es lo que yo les decía antes. El porcentaje de incapacidad permanente preexistente que se debe considerar para calcular la diferencia con el compromiso actual es el porcentaje puro de la secuela, sin incluir los factores de ponderación. ¿Tá? Entonces, cuando el día de mañana alguien nos diga, bueno, tiene que calcular la capacidad restante por la preexistencia, si no nos lo informan, tenemos que preguntar, bueno, nos tienen que informar cuál es el porcentaje puro de la secuela y cuál es el porcentaje que corresponde a los factores de ponderación que se sumó, y hacer el cálculo solamente teniendo en cuenta la secuela, no los factores de ponderación. Esto en cierta forma es un beneficio para el trabajador porque la capacidad restante es un poquitito mayor. Bien. Estas son las generalidades de esta tabla.
la forma de trabajar, lo que nos ha eh, introducido, la nueva metodología, es lo que hay. ¿No? Eh, yo personalmente desistí de pelear contra los molinos de viento porque, bueno, ya a esta altura no tiene mucho sentido. Ya esto está en práctica, ya los tribunales nos están pidiendo que tabulemos con esto, incluso nos están pidiendo que hagamos la valoración de la incapacidad en base a los dos baremos en simultáneo. Y lo que es peor, nos están pidiendo que recalculemos la incapacidad de informes que ya tenemos presentados, pero no los de ahora, del año pasado, del año 22, 23, 24, expedientes que ya estaban para sentencia, nos están mandando de vuelta las pericias para que hagamos los cálculos, así que bueno, estamos con el doble de trabajo. Eh, si lo consideran, yo ahora voy a empezar a ver algunas preguntas que acá en el chat y después si quieren vamos abriendo el micrófono, ¿sí? Por Víctor, ahí que ejemplo. ya estamos con factores, ahí que ya estamos con factores, que no me tocó ningún caso, pero ahí en la caso que tenga física o psíquica, Juan va cero, que los factores ya no son cero. ¿Cómo tabulás esa incapacidad? Bien, te respondo a vos y después respondo a la que estaba arriba, que es sobre la ecografía. Ah, bueno, bueno. Vos tengan en cuenta que los factores de ponderación se suman. Suponete que vos tengas una incapacidad cero, porque el actor tiene función completa de la rodilla y no tiene ninguna dificultad para las tareas habituales. Y por más que la edad le dé 2, ese porcentaje de factores de ponderación vos tendrías que aplicárselo al cero. Y acordate que todo lo que multiplicás por cero da cero, entonces no pasa nada. Ni siquiera los mencionás. Cuando vos tenés una incapacidad cero, ni siquiera mencionás los factores de ponderación. Decís, mira, no corresponde. Ah, No hay manera de ok. sumarlo. No hay ninguna forma de sumarlo. Con respecto a los estudios, la ecografía, y yo siempre lo digo, hay dos estudios que los abogados les encanta pedir y yo personalmente, yo voy a hablar por mí, los odio con toda mi alma. No porque sean malos los estudios, sino porque precisamente son operador dependiente. Una es la ecografía y otro es el electromiograma. El problema de la ecografía y del electromiograma es que dependen del operador. Yo no puedo sacar, por ejemplo, yo tomo una radiografía, se la paso a mi colega en Ushuaia y él ve la misma radiografía que estoy viendo yo. Puede haber mejores cosas, menores, puede ser más detallista, pero la misma radiografía la estamos viendo todos. Si se la mando a Estados Unidos a que opinen sobre esa radiografía, van a opinar sobre la radiografía. En cambio, la ecografía y el electromiograma dependen de la habilidad y de lo que esté buscando el operador, el técnico. ¿Por qué digo de la habilidad? Porque en el caso de nuestro, que hacemos mucho músculo esquelético, si el ecografista no está entrenado en ecografía músculo esquelética, hay cosas que las va a pasar por alto. Es más, se necesitan cabezales muy específicos a veces para ver o articulaciones o incluso la columna. Se puede hacer ecografía de la columna, de ligamentos de la columna y demás, pero necesitas un cabezal muy específico. O hacer ecografías de pequeñas articulaciones y demás, pero necesitas un cabezal específico y entrenamiento para entender qué es lo que está pasando. No solamente entrenamiento en hacer el estudio, sino entrenamiento semiológico. ¿Por qué? Porque vos necesitas hacer maniobras semiológicas para ver lesiones, inestabilidades, distensiones ligamentarias y demás. Si vos mandás a hacer una ecografía de hombro a un médico que se la pasa haciendo ecografías ginecobstétricas, es muy difícil que sepa interpretar lo que está pasando. O al revés, hay muchos ortopedistas, traumatólogos, reumatólogos que hacen ecografía musculoesquelética y le mandás a medir un útero y anexos y no tienen ni idea. Pero bueno, hacen ecografía, pero de otra cosa. ¿M? Y lo mismo pasa con el electromiograma. El electromiografista, si yo no le indico específicamente qué estoy buscando, va a poner un electrodo en el cuello, otro en el dedo, va a medir la velocidad de conducción y va a informar lo que le dé el aparato. Pero si yo no le pido que busque específicamente una lesión radicular cervical, por ejemplo, una lesión del nervio mediano cerca del codo, que son cosas raras, o una lesión del nervio mediano a nivel de la muñeca, si yo pongo electromiograma de ambos miembros superiores, cérvico-braquialgia,
Y va a ser así, va a poner un electrodo en el cuello, uno le apunta el dedo, va a medir la velocidad de conducción y va a informar, sí, la velocidad de conducción está disminuida. ¿En qué territorio? Y por ahí te ponen en el territorio correspondiente a raíz C5, C6, C7, C8, bueno, pero vos estás midiendo el nervio mediano, no una lesión de plexo. O al revés, si tiene una lesión alta de plexo y yo no le pido que busque eso, me va a informar velocidad de conducción del nervio mediano disminuida. Y a mí no me dice nada, estoy investigando una lesión del plexo cervical o del plexo braquial. Entonces, son muy específicos, tenemos que ser, en el caso de la orden, cuando pedimos el estudio, muy, muy detallistas y cuando interpretamos el estudio también. Cuando veamos la parte de nervios periféricos, que vamos a ver bastante en el miembro superior, eso genera una gran confusión semántica. Por ejemplo, eh, les repito, yo soy cirujano de miembro superior, entonces yo cuando vine a hacer medicina legal, para mí el síndrome de túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano, es un síndrome de túnel carpiano. Yo los operaba, los mandaba a rehabilitar, los infiltraba, todo. Y cuando busco el síndrome de túnel carpiano, ¿dónde está? Está en el listado de enfermedades profesionales. Fantástico. Entonces, ¿qué pasa con muchos abogados? Eh, Hacen la demanda por síndrome de túnel carpiano. ¿Y qué incapacidad le doy? Cuando voy a la tabla, el síndrome de túnel carpiano no existe. Primero que es un síndrome, ya no hay más síndromes, recuerden. ¿Qué encuentro en la tabla? ¿Qué tengo que buscar? La lesión parcial del nervio mediano en el tercio distal al tercio medio del antebrazo. Nada que ver. O sea, ni la palabra carpiano está. Entonces, tengan en cuenta eso. El electromiograma no sirve para certificar incapacidad, sirve para acompañar un diagnóstico y también no es absolutamente necesario, porque si yo me rijo por la tabla del... Vamos al baremo anterior. El baremo anterior decía, dependía más del examen físico. Y en esta tabla dice que necesitamos un estudio complementario que lo certifique. Bueno, pero ¿cómo certifico incapacidad? Por ahí me estoy adelantando al tema y estoy siendo demasiado específico. Para ver una lesión nerviosa yo tengo que ver dos cosas. ¿Qué grado de lesión motora tiene y qué grado de lesión sensitiva tiene? Y eso no me lo da el electromiograma. El electromiograma me dice que el nervio conduce más o menos rápido, nada más. La evaluación motora la tengo que hacer revisando al actor y la evaluación de la sensibilidad la tengo que hacer revisando al actor. Entonces, ¿para qué me sirve el electromiograma? Me ayuda al diagnóstico, pero no me da la incapacidad. Muchos colegas a veces me preguntan, tengo este electromiograma, ¿qué incapacidad tiene? No sé, depende de lo que hayas revisado. Porque incluso puede tener una disminución de la velocidad de conducción nerviosa por X motivo, pero el actor mantiene la fuerza, pero tiene fuerza completa y tiene buena discriminación sensitiva, entonces no tiene incapacidad. ¿Tengo el síndrome de túnel carpiano? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Tiene dolor y parestesias, dolor y sensación de hormigueo. Esos son síntomas, pero no tiene ni pérdida de fuerza ni pérdida de sensibilidad. Entonces, este síndrome de túnel carpiano, en mi consultorio particular, ¿qué tratamiento le doy? Kinesiología, antiinflamatorios, ejercicio, reposo, bla, 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 bla. ¿Y qué incapacidad tiene? Desde el punto de vista médico legal, ninguna, cero. Bien. Hay otra pregunta acá. ¿En una cirugía de ligamentos cruzados directamente determina el porcentaje de incapacidad y no es necesario presentar estudios o informes médicos? Exactamente, es lo mismo que decía este baremo en las generalidades. Cuando no es necesario el examen físico, podés prescindir de él. Incluso, o sea, tendrías que ni siquiera citar al actor, pero bueno, yo todavía quiero ver que las incapacidades que estoy determinando son de personas vivas y que existen. Entonces, por lo menos quiero ver la cara, que me presente el documento y ver las cicatrices que tiene en la rodilla. Pero sí, realmente, si estuvo operado del ligamento cruzado, con la documentación vos podés decir a este actor le corresponde tanto por ciento y haces el cálculo de factores de ponderación en base a lo que te suponga actividad laboral y edad, ¿sí? Pero sí, Víctor, es citarlo lo menos posible. Sí, ¿quién me preguntó? José Mercadé, Ah, José, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? hoy, por ejemplo, vos fíjate que me llegó una causa para que informe al juez de un actor que no vino a la cita. Sí, Haga el informe con lo que tiene en la causa. sí, es cada vez más frecuente eso. Es cada vez más frecuente eso. Bueno, tenemos que aprender a hablar como hablan los periodistas, medio en potencial.
Porque si el actor estuviera vivo y tuviera esa lesión, le correspondería tal incapacidad. Pero yo siempre, en este caso, soy pesimista y lo aprendí de la peor manera. ¿Cómo se No, aprende a ser pesimista? Teniendo problemas. O sea, ante- con el baremo anterior, vos tenías el atajo de decir, no, si no lo reviso no puedo claro, hacerla. exactamente. Hoy no Exactamente. vas a poder, ese atajo no te va a servir. No, no, no hay manera. Bueno, salvando las distancias, pasa en civil con algunos pacientes fallecidos. Está bien, pero ahí tenés, Ah, en ah, civil vos tenés una historia clínica en donde vos evaluás y generalmente en civil, en los casos son de mala praxis, ¿viste? El daños y perjuicios vos tenés que verlo siempre, pero el de mala praxis, por lo general, si el paciente falleció o no falleció, vos tenés el instrumento principal que es la historia clínica. Más claro, pero allá de que lo revises o no. así todo, hay preguntas a veces que no tienen mucho sentido para nosotros. Por ahí para el juez sí, te pregunta, bueno, calcule la incapacidad parcial que hubiera tenido en base a la historia clínica. Entonces yo miro la historia clínica y en ningún momento me dice qué rango de lesión tuvo, de movimiento de la cadera, de la rodilla, que lo está denunciando. Puedo decir, me acuerdo de un caso concreto. Era una señora con una fractura de cadera, porque, bueno, igual nos estamos yendo un poco del tema, pero está buena la discusión. Era una señora con un accidente en un arriba de un colectivo, se cayó dentro del colectivo, fractura de cadera, se internó, se complicó, pero por complicaciones clínicas, y a la semana, antes de que la operaran de la cadera, falleció. Entonces me pregunta el juez qué incapacidad le corresponde en base a la historia clínica. Precisamente el baremo civil en cuestiones de fractura de cadera es muy amplio porque habla de fractura de cadera con desplazamiento, sin desplazamiento, con clavo, sin clavo, ¿no? Y te da, ponele, te digo una barra basada porque no lo tengo ahora en la mano, te da entre un 3 y un 42% todo el espectro de lo que le podría haber pasado. Entonces yo le digo, mire, señor juez, en el caso de fractura de cadera, tengo este espectro, no le puedo precisar, porque la historia clínica no dice absolutamente nada de qué tipo de fractura era, ni siquiera estaban las radiografías. Qué se le hizo, qué se le dejó de hacer, qué se le podría haber hecho. O sea, lo único que le puedo responder es que la incapacidad transitoria era total, porque con esa fractura estaba incapacitado, no podía caminar. Ahora, ¿qué le corresponde? 66%. No sé, y me volvió a preguntar y le volví a explicar. Y digo, mire, no sé qué pretende que le responda. Ahora, pongamos un ejemplo en este baremo, que acá hay una pregunta que dice, la lesión parcial del cruzado anterior, tabula incapacidad por el nuevo baremo. Bien. Si tengo una lesión total del cruzado anterior, haya visto o no haya visto el paciente, camine o no camine, corra o no corra, es tanto por ciento. Creo que es un 7% u 8% directamente. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones parciales? Acá entramos en el capítulo de inestabilidad, que vamos a hablar cuando hablemos un poquito de rodilla. Pero recuerden lo que hablamos de las generalidades. Este baremo está para tabular secuelas. O sea, yo tengo que suponer que el actor hizo todo el tratamiento que corresponde. Y vos me estás diciendo que le quedó una laxitud ligamentaria, una inestabilidad. La rodilla le quedó inestable porque tuvo una lesión parcial. Que no es algo traído de los pelos. Esto es lo más frecuente. Estas lesiones en el ámbito clínico son las más frecuentes. Las lesiones parciales, los esguinces de rodilla maltratados, las inestabilidades de tobillo. No es mucho más frecuente esto que una rotura de cruzado. Ahora, el baremo nuevo no existe. Entonces vos tendrías que tabular la limitación funcional de la rodilla. ¿Qué sucede con las inestabilidades? No dan limitación funcional. Al No, contrario, una rodilla o una articulación que está más suelta tiene más movilidad. ¿A dónde la tabulo? ¿Qué digo? Que la incapacidad no existe. La incapacidad la tiene, o sea, la lesión la tiene, pero podría usar el previsional para él. Dice, mire, en la tabla nueva no está, pero en el baremo previsional, que en teoría complementa la tabla nueva, están las inestabilidades de rodilla, con hidrartrosis o sin hidrartrosis, con hipotrofia o sin hipotrofia. Entonces yo las busco en el previsional, las encuentro y las tabulo por ese lado. Si tiene rigidez, le aplicás el criterio de rigidez, pero es muy raro que una inestabilidad o esguince crónico te dé rigidez. Ahí tendría que tener otra lesión. Lo más frecuente es que cuando está suelto, rango de movilidad es completo y es normal. ¿Sí? Bien.
¿Alguna otra? En el chat no veo ninguna otra pregunta. Si se me pasó alguna, me avisan inmediatamente, abren el micrófono. Este, Víctor, decime. sí, te quería preguntar, fíjate si es tiempo como para seguir, si está bien, o si no, para determinar, como estuvimos hablando, las lesiones motoras y sensitivas, para dar un ejemplo concreto en el grado de M1 a M5, S1 a S5, la cervical, por ejemplo, que ahora no hay más cervicobraquialgia. Bien. Vamos a espolear un poquito de la charla próxima. En las lesiones de los nervios periféricos, vamos a hablar primero del nervio mediano, que es algo bien específico, y después vamos a hablar de las cervicalgias, cervicobraquialgias, ahí ya nos metemos más en ese tema. Cuando nosotros evaluamos una lesión nerviosa, voy a tratar de abrir el baremo y compartir la pantalla. Disculpen un poquito la desprolijidad. Bien, a ver ahí. Bien, perfecto. Voy a tratar de abrir el baremo y dijimos lesiones nerviosas. Yo pongo acá en el Cambió mucho, buscador Víctor. nervios. ¿Oh? Víctor, Sí, cambió mucho el baremo con relación a todo eso, ¿eh? sí, sí, totalmente. Además, de un plumazo le borraron los criterios de motricidad, los M0, o sea, M0, M1, M2, borraron, de un borraron plumazo lo todo. borraron. Bueno, acá Inclusive está. pusieron, por ejemplo, que los nervios, los colaterales ahora son todos sensitivos. Y antes te Sí, daban sí. te daban un 60 sensitivo y un 40 motor. No, no, eso, el criterio cambió por completo. Bien, hablemos del nervio mediano. El nervio mediano es el nervio que corre por la mitad de la mano y tiene, como los médicos saben, tiene un componente sensitivo y un componente motor. ¿Qué significa? Que es un nervio aferente que trae la sensibilidad de la mano, acá, de los dedos, hacia el cerebro, principalmente de pulgar, índice y dedo mayor. Y es motor, ¿por qué? Porque mueve los músculos de oposición, músculos que oponen tanto el pulgar como el meñique, los músculos de la eminencia tenar o eminencia del pulgar y eminencia hipotenar del meñique. Entonces es un nervio mixto, sensitivo y motor, ¿sí? ¿Qué porcentaje le corresponde a la parte sensitiva y a la parte motora? Como estamos hablando del nervio mediano en la parte distal al antebrazo, la lesión completa del nervio mediano en la muñeca es de un 25%. O sea, si yo agarro un cuchillo y corto el nervio mediano a nivel de la muñeca, lo corto por completo, la incapacidad que me genera es un 25%. De este 25%, un 40% corresponde al componente motor y un 60% al componente sensitivo. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo calculo la incapacidad? ¿Cómo sé cuánto tiene de afectación motora y cuánto tiene de afectación sensitiva? Agarro al actor, lo reviso y en base a estas tablas, a la tabla modificada de la British Medical Research Council y a la escala de Iget-Zachary modificada, tengo que tabular cuánto tiene de movilidad y cuánto tiene de lesión sensitiva. Si la movilidad es normal, es M5, ¿m? Que no tiene ninguna dificultad motora, le corresponde un 0% de incapacidad motora. Si tiene cierta dificultad para mover y al aplicar resistencia, pero no tiene signos clínicos, por ejemplo, yo comparo la mano derecha con la izquierda, la afectada es la derecha y tiene cierta limitación o cierta pérdida de fuerza, pero no hay atrofia muscular, no hay fasciculaciones ni nada, le corresponde un 20%, sería un M4. Ahora, si la dificultad motora es moderada y ya hay signos de hipotrofia muscular, de pérdida de masa muscular, que eso clínicamente se ve, ¿no? Uno compara las dos manos y ve que la eminencia tenar, en vez de ser así gordita como esta, está excavada porque hay atrofia muscular, ahí le corresponde un 50% de incapacidad motora.
Ojo que esto no es 50% de incapacidad final, es 50% de la incapacidad motora. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Ahora, si la dificultad motora es severa y apenas hay un intento de inicio de movimiento o fasciculaciones o contracciones muy, muy leves con atrofia muscular y deformaciones, le corresponde un 80% de la incapacidad motora. Y en casos de que no haya, que haya atrofia muscular completa y parálisis completa, es el M0, 100% de incapacidad motora. Vamos al caso más frecuente, lo que yo encuentro todos los días en el consultorio. Un M4 tiene cierta debilidad o cierta falta de fuerza para oponer con respecto a la otra, entonces le corresponde un 20% de incapacidad motora. ¿Cómo hago el cálculo? 20% de este 40% de del 15. 25%. Ese es el cálculo. M4, 20% del 40%, que es el componente motor del nervio mediano, del 25%, que es la incapacidad total. ¿No? 20% de 40 es un 8%, de 25% creo que da 4%, ¿sí? De lesión motor. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos bárbaros. Ahora, ¿cómo calculo la sensibilidad? Esta nueva tabla, con muy buen criterio, a mi entender, pone 3 los puntos. umbrales de discriminación de 2 puntos para valoración sensitiva corporal. ¿Y cómo es el test de discriminación de 2 puntos? Yo agarro un compás o un clip o lo que sea que tenga 2 puntas y las voy separando en milímetros, voy tocando al paciente y le voy diciendo, le voy preguntando si siente 1 o 2 pinchazos. La discriminación de 2 puntos normal es cuando yo toco la piel con 2 puntos y el actor siente 2 pinchazos. Ahora, si toco con un solo punto, si toco con los 2 puntos y siente uno solo, no está discriminando los dos. Entonces, ahí tiene una alteración de la discriminación. Esa distancia entre los 2 puntos es diferente en todas las regiones del cuerpo porque todo el mundo sabe que la sensibilidad, por ejemplo, de la espalda o del tórax es completamente distinta a la sensibilidad de la palma de las manos o la planta de los pies. Entonces, esa discriminación va variando. Y en forma arbitraria o como sea, introdujeron esta tabla. Por ejemplo, para la cabeza, la discriminación normal de 2 puntos es 20 milímetros, excepto a la región inervada por el nervio trigémino. La del nervio trigémino es el ojo, el pómulo y el maxilar. El resto de la cabeza son 20 milímetros. Hombro, brazo, antebrazo, tronco anterior y muslo, 40 milímetros. El dorso del tronco, la pierna y el pie, 45. La mano, excepto los dedos, o sea, la mano se refiere a la palma y al dorso de la mano, 12 milímetros, y para los dedos de la mano, 8 milímetros. O sea que la discriminación normal es de 8 milímetros. Dicho esto, la escala modificada, que es esta tabla que está acá abajo, ¿m? Dice que si la sensibilidad está conservada, un S5, no hay incapacidad sensitiva. Hipoestesia, una pérdida de sensibilidad leve, discrimina parcialmente a 2 puntas a una distancia mayor al umbral correspondiente a la región anatómica. Le corresponde un S4 que sería un 20% de incapacidad sensitiva. Esto es lo más frecuente que se encuentra en consultorio. Si la hipoestesia es moderada, discrimina parcialmente a 2 puntas a una distancia mayor al umbral correspondiente, pero encima tiene algún componente irritativo como parestesias o disestesias o hiperalgesia, o sea, yo lo toco y siente como electricidad y le pinche y le duele, corresponde a un 50% de incapacidad sensitiva. Si hay una pérdida severa de la sensibilidad, una hipoestesia severa, no logra discriminar a 2 puntas, y siempre ante un estímulo vigoroso, o sea, le clavo el compás o los dedos, lo que sea, siempre presiono un solo punto, le corresponde un 80%. Y si hay anestesia, pérdida completa de la sensibilidad, es un 100% de incapacidad sensitiva. Bien. Lo más frecuente es que tenga, como dijimos, una afectación parcial del nervio mediano, una dificultad motora leve al aplicar un M4 en 20% y una pérdida de sensibilidad leve, discrimina parcialmente a 2 puntas, también le corresponde un 20% de incapacidad sensitiva. Este 20% de incapacidad sensitiva es 20% del 60%, que es el componente sensitivo de 25, que si no calculo mal es 1,12 por 15. 25, está en a ver, 7,5, perdón.
punto 2 por punto 6, por 25, un 3%. Ahí está. 3%, sí, es 15 por 20. Entonces teníamos la lesión parcial motora, que era 4, más la lesión parcial sensitiva, que es 3, te da un 7% en los casos más frecuentes. Ahora, en estos 10 minutos que les hablé de evaluación sensitiva, ¿dónde está el electromiograma? ¿Para qué lo En necesito? ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Ningún Entonces, ¿puedo hacer la determinación de incapacidad sin el electromiograma? Sí. Sí. ¿Con qué alcance? Ahora, ¿qué va a pasar con las impugnaciones? Y me van a venir a buscar a mi casa. Es así. Entonces, ¿para qué pido el electromiograma? ¿Para que me diga la incapacidad? No, para soportar, para que me apoyen el diagnóstico. Para que me diga que hay una disminución de la velocidad de conducción en el segmento correspondiente al túnel del Carpo y demás. Eso hace al diagnóstico, pero no me da la incapacidad. No me dice qué incapacidad tiene. La incapacidad la tengo que determinar yo en base a esto. Esto tiene un montón de sesgos y el sesgo más importante, si ustedes quieren buscar un poquito de bibliografía, cuando están aburridos el fin de semana, busquen test de discriminación de 2 puntos, qué valoración científica tiene y se van a dar cuenta que es muy bajo, es bajísima. ¿Por qué? Porque es operador dependiente, o sea, depende del médico que lo haga, depende de la respuesta que te dé el actor, depende de si está mirando o no mirando. Vos tendrías que hacer varias pruebas a varias distancias en varios sectores al mismo tiempo, ir anotando en una tabla para saber si te miente o no te miente. Para hacerlo bien, habría que hacer una especie de, como si fuera, ¿vieron alguna vez si dieron un campo visual computarizado que van apareciendo destellos y uno va apretando el pulsador si ve los destellos o no los ve, y en base a eso se hace un mapa, y ese mapa de campo visual después se determina si hay muchos falsos negativos, falsos positivos, y se determina si el estudio es confiable. Bueno, eso sería ideal, pero ese estudio no existe. Entonces, el gran sesgo es la forma de hacer esta evaluación de la sensibilidad, que sí, es muy, muy, muy subjetiva. Realmente es muy, muy difícil. Ahora, si buscamos en el baremo anterior, acá le pegaron un hachazo. No sé si llegan a ver el cursor. Entre el M3 y el M4, acá le pegaron un hachazo, porque esto era distinto, los porcentajes de incapacidad. Lo mismo entre el S3 y el S4, no iba de 20 a 50, era más progresivo el cambio. Esto lo hicimos para un solo nervio, el nervio mediano. En la próxima charla que vamos a hablar de columna, ya vamos a hablar qué pasa con las raíces nerviosas, cervicales, dorsales, lumbares, ¿no? Que es otro cantar, que es otro lindo problemita que tenemos para al sacarnos las cervicorraquialgias. No es un problema para nosotros porque, o sea, lo resolvemos, pero es más trabajo. En vez de permitirnos diagnosticar por síndrome, tenemos que diagnosticar por las cosas que tenga el paciente. Si tiene limitación funcional, hay que tabularla. Si tiene limitación motora, hay que tabularla. Y si tiene lesión sensitiva o pérdida de sensibilidad, hay que tabularla, ¿no? Lo que digo siempre a todos los colegas peritos y a los abogados, nosotros no inventamos las lesiones, las encontramos. Y después las tenemos que tabular, las tenemos que llevar a la tabla. Y después con eso informarlo al juez. Pero no es que ella que está, que tiene una cervicoraquialgia, no. Si tiene un dolor cervical con cierta rigidez, pero la función motora y sensitiva es normal, es limitación funcional de la columna. Y muchas veces van a encontrar que tienen dolor cervical con irritación sensitiva, con parestesias, pero tiene rango de movilidad completo de la columna, no tiene déficit sensitivo y no tiene déficit motor. Entonces es una cervicolectalgia solamente sensitiva, pura, ¿no? Y da un 0%. O sea, ese es el rango de incapacidad que antes teníamos. La cervicolectalgia sin incapacidad, 0%. ¿Por qué? Porque le duele horrores, se queja, llora del dolor, pero tiene movilidad completa. Y si evaluamos los nervios periféricos, tiene sensibilidad completa y motricidad completa. Bien. A ver si en el chat. Acá preguntan si el resumen se envía al grupo. No, la charla está siendo grabada. Yo creo que posiblemente la suban al canal de YouTube del Colegio de Abogados. Así que después escriban para ver si van a hacer eso. Pero la charla esta está siendo grabada.
¿Qué ocurre con las cicatrices en abdomen derivadas de un corte? 10 centímetros aproximadamente para el cálculo de porcentaje de incapacidad. Seguimos con la limitación funcional. Vamos a hacer un pequeño capítulo de cicatrices. ¿M? Y acá otro nos Se pregunta. mantiene igual. Sí, ¿nos podría dar un ejemplo de cálculo de lesión parcial motora de raíces nerviosas? Bueno, lo de las raíces nerviosas voy a hacer como las series de Netflix. Si no les dejo un gancho para la próxima, no van a venir. Entonces, como vamos a hablar de columna y raíces nerviosas, este cálculo lo vamos a hacer en la próxima. Discúlpeme, Claudia, pero no se lo voy a contestar ahora. En el próximo capítulo. Víctor, Sí, y vamos a ver lo de las cicatrices si lo encuentro. Decime, Pepe. hay una variante importante que lo vamos a ver más adelante en las hernias. Sí, eso es muy importante. Yo te diría que lo anotes como pregunta para la próxima, porque da para discutir bastante el capítulo de Bastante, hernias. porque cambió totalmente. O sea, con Y ahí me relación al gustaría, 49, con relación al 49 del 14 cambió terriblemente porque antes te daba las hernias unilaterales y bilaterales y ahora te exactamente, habla solamente, no te habla ni de directas ni de indirectas. Antes te hablaba de eso, ahora no bien. te habla, entonces es importante que eso también se maneje, ¿eh? Bueno, mira, ahí en eso yo te voy a comprometer, porque quiero que vos que sos, para los que no lo conocen, el doctor Mercadé, aparte de ser legista, es cirujano general. Entonces, cuando habla de hernias, sabe de lo que está hablando. Me gustaría que en la próxima lo discutamos y me expliques eso, por qué directa, qué es indirecta y demás. Así que también lo dejamos colgado para la próxima. Vamos a ver si Dale, encuentro lo de las cicatrices de abdomen, que antes en el baremo anterior había un capítulo que hablaba específicamente de cicatrices anfractuosas de abdomen, ¿sí? sí. Vamos a hacer un ejercicio como en el colegio, vamos a hacerlo todos juntos, vamos a compartir la pantalla. Bien, a ver, entonces acá en mi buscador pongo... El capítulo de cicatrices cambió bastante porque comprende las de rostro y demás, y tiene sus bemoles, porque habla solamente de tamaño de la cicatriz, pero no hay mucha diferencia entre tener una cicatriz de 10 centímetros en el cuello y tenerla en la frente. Y para mí es fundamental eso. Pero no toma el abdomen, que antes lo tomaba. No, y abdomen, las cicatrices anfractuosas de abdomen estamos en el horno, me parece que no estamos, estamos en No está cabeza, más. rostro. En el capítulo de piel hay dos cosas que están buenas, porque incorpora la zona dadora de injerto de piel, que antes no se tabulaba, incorpora las cicatrices por escaras, que antes no se tabulaban, amplía un poco el criterio de cicatrices de rostro, pero las de abdomen estamos en el horno. Cuero cabelludo, incorpora las de cuero cabelludo con un porcentaje chico, pero las incorpora que antes no existían o daba 0%. Y las de abdomen desaparecieron del plan, del mapa. Totalmente, no está más. Sí. Pulmones, plano, estas son cicatrices torácicas y demás. Bueno, así que, bueno, y pasa lo mismo con las cicatrices en los miembros. Desde un punto de vista estético, eh, yo soy clase 71, a veces soy un poco chapado a la antigua, hablo de una mujer, una cicatriz expuesta en el muslo, bueno, pero también calculo que a un hombre tampoco le gustaría tener una cicatriz expuesta o un queloide en el dorso del antebrazo. Por más que no tenga repercusión funcional, es un daño estético importante. Y yo creo que se va a seguir tabulando por el lado del daño psicológico. Si bien no hay incapacidad funcional o incapacidad física que podamos atribuirle, sí hay un daño psicológico. El daño estético hace a la cuestión de la persona y la vamos a seguir tabulando por ese lado. ¿No? Lo que pasa que entraría ahí el doctor Guillermo Vera, cuando hable de daño psicológico, va a tener que ahondar un poquito de eso. ¿Cómo tabulamos el daño estético? ¿O cómo lo justificamos? ¿Lo justificamos nosotros como legistas, si tenemos el psicodiagnóstico, o cómo lo metemos? Las de abdomen, sí, las cicatrices anfractuosas del abdomen desaparecieron del mapa. Bien. Eh, Cicatrices por quemadura tipo A, sí, y las extremidades, esas volaron todas. Las cicatrices en las extremidades. Pero las cicatrices por quemadura en las extremidades sí están. O sea, no las cicatrices comunes. ¿No?
las cicatrices por quemadura tipo A, es que realmente las quemaduras por tipo A curan sin secuelas. Recuerden que este baremo dice que se tiene que tabular la secuela cuando haya terminado el proceso de curación, de tratamiento y demás, solamente las secuelas. Y las que son tipo A realmente no dejan ninguna marca. Esa es la realidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es que por ahí las comisiones médicas antes eh, veían al actor un poco más cerca del evento dañoso. Y por ahí están tratando de espaciar esto, de que el acceso a la comisión médica sea también un poquito más tardío. Esta es una opinión personal y me hago cargo. El que paga es el que hace las reglas. El que tiene la plata en el bolsillo es el que dicta las reglas. Y mientras más tiempo tenga la plata en el bolsillo, mejor. Entonces, si yo aumento el tiempo en que el actor va a tener acceso a la comisión médica y después va a tener acceso a la justicia, mejor para mí. Me quedo sentado tranquilo y espero. Como decía el anillo de un gran prócer argentino, todo pasa. Si no pasa, se aburren o se pierden los casos o no quieren investigar. Mientras más tiempo pasa, mejor es para el que tiene que pagar. ¿Sí? Así que bueno. Bien, si no hay ninguna otra pregunta ahora, yo los invito a la próxima charla, que ya quiero decirles exactamente cuándo va a ser. Eh, Habíamos quedado en principio en primer y tercer miércoles de cada mes, así que correspondería para el miércoles 1 de abril a las misma hora, a las 17. Vamos a hablar un poquito de columna, sobre todo haciendo énfasis en cómo calcular incapacidades por cervicobraquialgia, lesiones por raíces nerviosas, L5, S1, cómo trabajamos con eso, cómo hacemos los peritos para encontrar las lesiones y tabular incapacidades. ¿Está bien? Bueno, Guille, te dejo algunas palabras para el cierre. Sí, cómo no. Yo si quieren me puedo quedar un rato más, si quieren hacer alguna pregunta de algo que no quedó claro, si no, damos por cerrado la charla. Muy contento por la concurrencia, muy buena disertación, doctor Víctor García, excelente docente y profesional. Y bueno, estamos a la espera si hay alguna pregunta, si no, levantamos la sesión. Bien, muy bien. Bueno, ahí les dejé en el chat anotado el correo electrónico. Si se les ocurre algo en la semana, en estas 2 semanas que vienen, me escriben. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por venir, gracias por las opiniones. Anoten las preguntas, que es lo más rico de estos encuentros. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos, Víctor. Hasta luego. Saludos a Hasta todos. luego. Chao, chao. Gracias.